El vino de Babilonia. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de Babilonia. Y hemos estado tratando sobre este asunto en las últimas conferencias. Y anoche estudiamos Apocalipsis capítulo 13. Y vimos a los varios componentes de la primera bestia, la que sale del mar. Y vimos que habla con la boca de un león. Tiene la boca de un león. ¿Y el león era el símbolo de qué? De Babilonia. Ahora, la Biblia también nos advierte que el pueblo de Dios está en Babilonia. Y que llega el momento cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío. ¿No es correcto? Ahora, ¿qué de bueno sería si Dios te dijera, salid de Babilonia, y usted no tiene idea de qué Babilonia es? ¿No sería eso un problema? Porque ¿de dónde tendría que usted salir? Usted no sabría de dónde salir. Entonces la Biblia tiene que definir a Babilonia para que nosotros sepamos de dónde tenemos que salir. Y ya vimos algunas indicaciones y ya hemos identificado a algunos de los componentes de Babilonia. Y uno de los componentes principales es el falso Hijo de Dios que está en el lugar del Hijo de Dios, porque Babilonia va portal al conocimiento, la sabiduría de Dios, a Dios, y la palabra Babilonia significa también confusión como palabra entera. Entonces esta palabra nos dice que hay otra manera de salvación aparte de Jesucristo. Y la bestia a la cual nos referimos como al poder del cuerno pequeño forma un componente muy importante de ese sistema. Este es el falso Cristo, el que está en el lugar de Cristo, el anticristo. Entonces, si este es el poder que será seguido por el mundo entero, y anoche también vimos cuántos en el mundo caminaban detrás de la bestia, o eran maravillados por la bestia, era todo el mundo. Entonces, ¿cuán prominente es este poder? ¿Y qué representa? ¿Por qué Dios lo condena en los términos lo más fuertes? Les diré por qué. Porque es un sistema falso. Y un sistema falso trata de venderse a sí mismo como el sistema verdadero, cuando en realidad es falso. La Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Así que echémosle un vistazo al por qué este sistema es llamado Babilonia y cuál es el rol prominente que juega el poder de la bestia, el cual hemos lamentablemente identificado como el poder del papado, y qué rol juega en esta trinidad babilónica. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos que diligentemente estudiar las profecías. Tenemos que saber lo que está aconteciendo detrás de las escenas. Tenemos que saber por qué y por qué razón Dios dice las cosas. Jeremías 51:6 y 7, hablando de la Babilonia literal, dice: huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo. Ahora, la Babilonia literal es el tipo, el prototipo, es nuestro libro de enseñanza para explicarnos por qué Dios llama Babilonia también a la confederación de los tiempos finales. Para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Entonces, ese sistema es un sistema que engaña, tiene una religión falsa, que lleva a las personas a la perdición. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. O se enloquecieron las naciones, en otras palabras, como dice la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas.
En otras palabras, las naciones que beben el vino de Babilonia se enloquecerían. El vino en la Biblia, ahora, si Jesús es la vid, entonces el vino que sale de la vid debe de ser lo que Él dice, debe de ser su fruto, debe ser las doctrinas. Entonces Babilonia tiene doctrinas falsas. Ahora, esta noche no vamos a tratar con todas las doctrinas falsas, vamos a mirar al por qué la Biblia define este sistema como a Babilonia. Y vamos a ir a la antigua Babilonia para poder hacer esto. Por eso se la llamó Babel, porque de allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. Esto ha sido una espina, una irritación para el diablo desde ese tiempo. Cuando ellos estaban construyendo la Torre de Babel con el propósito de unirse en apostasía hacia Dios, porque Dios había dicho que nunca destruiría el mundo por un diluvio otra vez, aun si ellos construyeron una torre, aún así ellos construyeron una torre en caso de que Él tratará de hacer algo parecido en el futuro. Entonces Dios separó a las naciones. Y eso era algo esencial para nuestra salvación, porque separando a las naciones, esta tensión constante en este planeta guiaría a las personas a buscar a Dios. Porque si usted es amenazado por uno y el otro, y usted busca a Dios, y Dios puede quedarse en las mentes de los hombres. Al diablo no le gusta la separación, y quiere un sistema unido donde todos lo adoran a Él. Otro ángel lo siguió diciendo, estamos leyendo del libro de Apocalipsis, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos un sistema que está vendiendo el vino que está lleno de fornicación. Eso es apostasía hacia Dios. Ahora, si usted está apostatando hacia Dios, ¿a quién está sirviendo usted? Al otro. Al otro. Y él también tiene una vestimenta. También tiene una vestimenta. Él se presenta en una forma u otra forma, o en cualquier forma él quiera presentarse. Pero cualquiera sea la forma, no es la manera de Dios. Es su manera. Entonces aquí está el sistema falso que se ha levantado. Ahora, Apocalipsis 16:19 nos dice, la gran ciudad, se refiere a la Babilonia espiritual, no puede ser la Babilonia antigua, porque Dios dijo que la Babilonia antigua nunca se reconstruiría. Entonces la antigua ciudad sirve como un tipo, un prototipo, y un tipo por definición es también más pequeño que el antitipo, el cumplimiento. El cordero representa a Jesucristo, entonces el cordero es solo un pequeño ejemplo del más grande y prominente antitipo, que es Cristo mismo. El tipo prototipo de Babilonia representa a aquellos que apostatarían contra Dios, y al final de los tiempos, en una escala más larga, ocurre lo mismo. Y representa a todos aquellos que en confederación trabajan juntos para oponerse a Dios. Jerusalén sirvió de tipo, prototipo, representando a todos aquellos que buscarían a Dios y buscarían salvación por medio del Cordero. Así que esta es la tipología que tenemos acá. Entonces aquí tenemos esa gran ciudad que fue dividida en tres partes. Ahora sabemos que Babilonia tiene tres componentes. Así que vamos a tratar con las tres en esta serie de conferencias. No se pierda nada de esto. Y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que si usted se queda en Babilonia, entonces usted tendrá que tratar con este lado del asunto. Dios recompensará. Y vi tres espíritus inmundos como sapos. Esto es pesado. El espíritu que mueve a Babilonia consiste de espíritus inmundos. Y ellos salieron de la boca del dragón. Ese es Satanás mismo, porque la Biblia define al dragón como a Satanás en Apocalipsis capítulo 12. Y fuera de la boca de la bestia, Apocalipsis nos habla acerca de la bestia, y ya hemos tratado con esto en gran detalle, el poder del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, y la bestia que sale fuera del mar, Apocalipsis 13, y lamentablemente tuvimos que identificar a ese sistema como el papado, y fuera de la boca del falso profeta. ¿Sabe que en otros idiomas esto se resalta un poco mejor? Si lo lee en alemán, entonces esto es Rache des Drachens, Rache des Tieres
un Mund des falschen Propheten. Si usted sabe lo que significa, hay una palabra más dura y una palabra más suave para la palabra boca. Y el dragón y la bestia tienen la palabra más severa, y el falso profeta tiene la palabra para la boca que es más triste. Ahora, el falso profeta son todos aquellos que una vez tuvieron la verdad, pero regresaron al sistema madre. Son espíritus de demonios que hacen señales, y hablamos sobre milagros anoche, y estos milagros engañarán a las personas y van a los reyes de la tierra. Esto representa los sistemas políticos del mundo. ¿Y cuánta parte del mundo? En todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces el conflicto será entre esta falsa Trinidad y el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la Babilonia mística consiste del componente representado por el dragón, Satanás, trabajando directamente por medio del hombre. Eso sería espiritismo, ocurrencias extrañas, apariciones, todas esas actividades espiritistas. La bestia representa la religión organizada que culmina en el papado, y el falso profeta representa a aquellos que alguna vez supieron de la verdad, pero están retornando a las falsas profecías. Eusebio nos dice que Constantino, para encomendar la nueva religión a los paganos, él integró en el cristianismo los adornos exteriores a los cuales los paganos estaban acostumbrados en sus prácticas. Development of Christian Doctrine, desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Y la evidencia nos apunta al hecho de que el cristianismo en esa era temprana fue paganizado y solo adoptó la vestimenta, la apariencia del cristianismo. Y esto es derivado de acuerdo a las escrituras de las sociedades secretas. Puede ser rastreado hasta Simón Mago. Simón Mago siguió a Pedro y Pablo hacia Roma. Y él era un mago. Él era un sacerdote pagano que se puso en un atuendo cristiano porque él quería tener ese poder, y Pedro lo censuró. Y este Simón Mago, y de hecho el nombre de Simón significa también Pedro, él lo siguió a Roma, y esta mezcla de ocultismo entre el paganismo y el cristianismo encuentra su sede en él. Él era el Petra, P-T-R, el Petra, y los Petros no tienen nada que ver con Simón Pedro, el apóstolo, pero tienen que ver con Simón Mago. Sé que después de que me vaya, los lobos salvajes vendrán adentro de entre ustedes y no respetarán al rebaño. Incluso de su propio número los hombres se levantarán y distorsionarán la verdad para atraer a los discípulos a ellos. Hechos 20:39. Las enseñanzas de Simón Mago, habiendo venido de Samaria, eran en su naturaleza cabalísticas. Y fuera del cabalismo viene el gnosticismo. Y el gnosticismo es la enseñanza de que el Mesías es el Osiris antiguo. Así que las antiguas mitologías egipcias, que originan del libro de los muertos, que origina de Tutmosis el tercero, que era el mismo faraón que se enfrentó a Moisés, quien era el sumo sacerdote del ocultismo y paganismo, esta religión de Osiris e Isis, la diosa, ¿cómo diríamos esto? Esta inyección de antropoformismo humano en esta religión y la adoración androgénita, porque las deidades eran ambos masculino y femenino y eran intercambiables. Esta religión es lo que se introdujo en el cristianismo. Ahora, los dioses antiguos, si queremos encontrar los enlaces dentro de la Babilonia moderna, tendremos que mirar a la Babilonia antigua. Los caldeos adoraban a Abel o Medoraj, y luego estaba Ninus, el hijo, y el hijo era también adorado como Tammuz. Y las mujeres de Israel eran muy aptas para llorar por Tammuz, porque él era un Mesías artificial, un Mesías falso. El diablo preparó a Mesías con anticipación antes del Mesías verdadero, para que las personas no aceptaran al Mesías verdadero.
¿Cómo sabemos que Jesús es el verdadero? ¿Usted se acuerda de la profecía que estudiamos? ¿Recuerdan de las profecías sobre el Mesías? La profecía de las 70 semanas, donde la maldición rabínica dice que usted será maldecido, su mano, su dedo, su muñeca, su brazo, y usted será maldecido si cuenta las 70 semanas. Porque esto identifica al Mesías verdadero con exactitud perfecta. Entonces el Mesías falso ya estaba allí, y ese era Tammuz. Luego había la diosa Rea. Ella era también adorada como Ishtar, de donde tenemos la palabra la Pascua en inglés, hoy en día Astarte, Beltis, y ella era la reina del cielo. Ella era la reina del cielo, y ella era conocida como la aplacadora de la cólera. Ahora, en catolicismo tenemos exactamente la misma cosa. Nos viene declarado, nadie viene al Padre sino por medio de Jesús, pero nadie viene a Jesús excepto por medio de María. Y María es la mediatrix, la mediadora, ella es la aplacadora de su cólera. Entonces tenemos un sistema similar de lo que teníamos aquí en los tiempos de Babilonia. Ahora, si usted toma esas religiones y las mira a nivel mundial, en Egipto, estas deidades eran adoradas como Isis, la diosa, y como su hijo Osiris. Y Osiris era el que murió, se convirtió parte del sol, fue resucitado y volvió a esa tierra como Horus. Horus, el niño divino, y la madre divina, Isis. Así que tenemos la adoración a la madre y al hijo. En India eran adorados como Isi e Ishvara. Es la misma religión. De hecho, la religión babilónica es hoy la religión universal de todos los sistemas religiosos. En China era Xing y Mu y la Santa Madre y el Hijo. En Grecia era Ceres e Irene y Pluto. En Roma era Fortuna y Júpiter, Puer. Este era un sistema antiguo de adoración. Es interesante que en los seminarios recientes que acontecen en acerca del cristianismo en el mundo hoy, los seminarios llamados Jesus Seminars en inglés, los seminarios de Jesús, donde hablan acerca de una nueva reforma, que Dios nos guarde de llamar eso una reforma, donde ellos hablan acerca de una reforma y quieren poner a Jesús al mismo nivel de Osiris. Yo tengo un problema con eso, porque uno es falsificación del otro. Y las doctrinas religiosas asociadas con el libro de la muerte, que consideran a Osiris, son totalmente lo opuesto de lo que la Biblia dice. Bueno, Ezequiel 8:16, me llevó al atrio de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces el antiguo Israel, aunque ellos conocían a Dios y conocían el poder de Dios, ya se habían desviado hacia este paganismo. Les diré por qué. Porque era una religión muy sofisticada. No subestimen el paganismo. Nosotros creemos que esas personas eran tontas o estúpidas porque adoraban a dioses paganos. Y nosotros no somos menos tontos que ellos. ¿Sabían eso? Por la mayoría de mi vida yo he servido a dioses paganos y ni siquiera lo sabía, Pero ese es un hecho. Así que ellos adoraban al sol porque la adoración del sol es una falsificación perfecta de la adoración mesiánica. En otras palabras, es fácil sustituir uno por el otro, aplicarle la vestimenta, la forma correcta y aplicarle la liturgia correcta y creamos una religión. Ahora, la religión viene de la leyenda de Nimrod y Semiramis. Nimrod era un guerrero contra el Señor y él fue quien apostató y luego fue condenado a muerte, y su viuda, Semiramis, alega de que él había sido resucitado y había sido llevado al sol, y había renacido por medio de ella. Y como los peces nadan por las aguas del río Eufrates, entonces el símbolo del pez se convirtió en el símbolo del dios que protegía a Nimrod en esta transición. Y luego ella dio a la luz a un niño, quien era, por supuesto, el nacimiento, el renacimiento, la resurrección, si desea, en el niño de Osiris. En Escandinavia, ellos eran adorados como Frigga y Balder, Venus y Adonis en Roma, Astoreth y Baal en Fenicia,
Y luego el niño se convirtió en el que lleva los pecados sobre sí y se convirtió en el Salvador. Y este era su nombre, era llamado Zoroaster. A propósito, el zoroastrianismo está con vida y muy bien y viviendo en el Medio Oriente. Es la semilla de la mujer. Mitras, el Salvador. Mitraísmo es una de las formas más sofisticadas de adoración al sol. Y estaremos tratando con el mitraísmo porque es sorprendente quién era Mitra y quién es el mitraísmo hoy en día. Hasta aquí en los Estados Unidos se sorprenderán de cuánto mitraísmo hay. Dionisio es el que lleva los pecados sobre sí, Baco, la rama, Vishna, el hombre víctima, Osiris, el rey de reyes. ¿Reconocen a esos títulos? Aquellos son todos títulos que pertenecen a Jesucristo y han sido apropiados por estas deidades paganas. Ahora, si usted era un sacerdote de las deidades paganas, entonces usted adoraba esta deidad en muchas formas. Una de las formas más prominentes era en la forma del dios Dagon. Y los sacerdotes de Dagon, On es la palabra dios en egipcio y Dag es pez. Entonces es la forma de pez para este dios. Los sacerdotes usaban la mitra de pez en sus cabezas y tenían una capa completa de pez. Y el pez en la antigua Egipto y en las religiones paganas se convierte en el símbolo de Dagon. En esta escultura egipcia, en particular, usted tiene los cuernos del toro, el toro. La primera letra del alfabeto hebreo era el símbolo del toro. Y en el este era el alfa, el elef, el elefante se convierte en el toro del este. Y esas criaturas se convierten en símbolos del dios Sol. Por tanto, tenemos la adoración al toro y tenemos la adoración al elefante. Y los cuernos que estaban entre los ojos del toro también eran un símbolo de la media luna, la hoz de la luna, la cual se convierte en un símbolo del vientre de la mujer, la cual recibe el renacimiento del dios Sol. Así que más adelante se volvieron un poco más sofisticados y los sacerdotes de Dagon usaron la mitra de pez y la capa, y luego más tarde sustituyeron la capa de pez por las vestimentas coloridas. Normalmente en los colores de carmesí, el cual es el color de sacrificio, y el morado, que es el color de la realeza. Ahora, ¿usted reconoce esta clase de mitra que está allá encima? ¿Hay personas que la usan hoy en día en otra forma? Sí lo hacen. Bueno, vayamos y veamos si realmente lo podemos encontrar en los relieves de la antigua Babilonia. Sí podemos. Esta de aquí viene del Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania. Y yo mismo tomé esta foto. Allí tenemos el símbolo del sol y las líneas onduladas. A propósito, las líneas onduladas procediendo del sol son la seña del símbolo femenino. Y las líneas rectas son las señas del símbolo masculino. Por medio de la unión de la deidad masculina y femenina tenemos el nacimiento del Salvador. Y aquí tenemos a los sacerdotes de Dagon caminando alrededor con cubos por allí conteniendo agua bendita. Y ellos tenían pequeños cepillos, los cuales eran hechos de hisopo, y luego rociaban en las personas para lavarlos. ¿Es eso un rito que se practica hoy en día? Sí, así es. Aquí tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote de Dagon. Allí tenemos el símbolo en los cielos del dios Shamash, que es el símbolo de la deidad. Él tiene alas, normalmente las alas de un águila. Y luego tenemos el símbolo del sol en el medio. Hay otro símbolo solar a la derecha, el cual es de 2 estrellas sobrepuestas una sobre la otra, haciendo 8 puntas. Entonces se hace una rueda solar con 8 puntas. Y si uno era el sumo sacerdote, entonces usted tenía que inclinarse enfrente al sumo sacerdote. O si uno era el representante o el dios mismo, usted tenía que a menudo besar el anillo y besar su calzado. Ahora si vamos a Roma. Este es el Panteón exterior de Roma, y este es el lugar donde todas las deidades de los tiempos antiguos eran adoradas. Y afuera tenemos esta pequeña estatua por aquí, donde tenemos una base cúbica abajo,
que es también un símbolo del paganismo a propósito. Y luego tenemos los elefs parados en la parte de abajo, símbolos del dios Sol. Luego tenemos el estelar, que es el símbolo del símbolo fálico de Osiris, porque cuando Isis lo juntó otra vez, esta es una de las piezas que ella tuvo que reconstruir. Y encima de este tenemos el símbolo de la cruz. Y estaremos tratando con esto un poco más adelante. Si usted entra en el Panteón, tiene cosas interesantes en el suelo. Tenemos cuadrados. Las deidades paganas estaban o en un cuadrado o estaban representadas en un círculo. Entonces tenemos círculos y tenemos cuadrados. Y porque ellos eran al mismo tiempo buenos y malos, representando a los dos lados, por eso se tenía a cuadrados blancos y negros. Ahora, si vamos a las iglesias católico-romanas y catedrales, usted encontrará el pez por ahí. Esta es la diosa antigua Astarte. Allí está la mitra de pez con el símbolo de la estrella, o el sol y la media luna por allá. Y luego tenemos toda una serie de símbolos paganos en la mano, muchos de los cuales son usados hoy en día. Este, por ejemplo, se usa en el mundo de la medicina. Este aquí arriba es muy interesante. Aquí es una forma de pez. Ese viene del hinduismo como un símbolo de la deidad pagana. Allí estaba el dios Osiris. Y aquí tenemos algunos símbolos interesantes en la mitra del Papa. Ahí tenemos el símbolo del dios Sol. Este es uno de los símbolos principales de la deidad del Sol, donde las cuatro puntas están dentro de un círculo. Y esta aquí es una cruz conocida como la cruz maltés. Y los caballeros de Malta usan esa cruz en particular. Y veremos que si usted mira esta cruz en particular, es un símbolo directo de la deidad del Sol. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero vayamos allí. Aquí está uno de los reyes de los tiempos antiguos. Y este es un rey asirio, Sardón se llama, y que tiene alrededor de su cuello. ¿Lo pueden ver? Este está en el Museo Británico en Londres. Allí tenemos la cruz maltesa, que es la misma cruz que el Papa tiene a su lado. Y está apuntando aquí con su dedo así, que también es un símbolo del uno, significando la deidad, el número uno, y el número uno representa el dios Sol. Ahí tenemos el símbolo que acabamos de ver en la mitra del Papa, el símbolo del dios Sol. Aquí hay otro símbolo, tenemos el compás, la escuadra y el compás que encontramos en la masonería. Allá tenemos la media luna con la hoz en ella, que se encuentra en muchas religiones. Ahí tenemos el multicapa, como usted lo encuentra en las religiones aztecas de la adoración del sol. Y ahí tenemos la mitra triple, los tres aspectos del dios Sol. Esos son algunos de los símbolos principales de la adoración del Sol, como los encontrará en los tiempos antiguos. ¿Dónde cree usted que lo encontraremos de la manera más prominente hoy en día? Probablemente en el papado. Bueno, todos ellos están usando mitras de pez. Aquellos son mitras de Dagón. Vayamos a la Basílica de San Clemente, una de las iglesias en Roma. Vayamos al fondo, encontraremos que usaban un altar, que a un lado estaba inscrito con símbolos cristianizados, y por el otro tenía petroglifos de la adoración pagana al sol. Así que ambas religiones adoraban en la misma capacidad, usaban los mismos lugares, intercambiaron los altares y eventualmente se fundieron en una religión. La historia de la iglesia nos dice, la cristianidad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. La cristianidad, tal como existió en la Edad Oscura, se podría definir como paganismo bautizado. Es muy interesante. Veamos lo que la Iglesia Católica Romana tiene que decir acerca de esto. The Story of American Catholicism, página 37, la historia del catolicismo americano. A menudo se ha acusado que el catolicismo es revestido con muchas incrustaciones paganas. El catolicismo está listo para aceptar esa acusación e incluso hacerla alardear. El gran dios Pan no está realmente muerto. Él está bautizado. Entonces el paganismo está dentro de la iglesia. Y la deidad verdadera, detrás de las escenas, quien es adorado no es Jesucristo, sino Osiris. En cualquier forma él esté representado. En la forma de Pan
usted lo encontraría en las arboledas. Él era el Dios de las arboledas. Él era el Dios del temor. Y de allí es donde viene la palabra pánico. Y este Dios, Pan, es el que es adorado, ya sea como un hermoso joven que se viste y lleva las ovejas como pastor, o es adornado como el que tiene las patas de cabra, dependiendo de qué aspecto usted lo está mirando. Porque ya sea que usted lo adore en un sentido positivo, o ya sea que usted lo adore en un sentido negativo, es la misma deidad. Es lo mismo, ya sea que usted adore a Lucifer, o que adore el lado bueno, el lado de luz o el lado oscuro, son uno y la misma deidad. Bueno, déjenme llevarlos a esa catedral católica muy prominente. Estuve buscando por esos símbolos en esta catedral católica en el sur de Alemania, y aquí encontré lo que ellos llaman la estatua de David. ¿Puede verlo ahí? Con las ovejas, llevando a una oveja alrededor de su cuello. Y me preguntaba si era una representación de David o si era una representación del otro. Bueno, no es muy difícil decirlo porque ¿qué tiene en su mano? Él está llevando una flauta Pan. Ahora, ¿alguna vez David tocó la flauta Pan, sí o no? No. David no llevaba la flauta Pan, él tenía un arpa. El arpa de mano. Así que ese instrumento me dice que este es Pan y no el otro. Luego me interesé, después de haber visto a Pan por aquí, a lo mejor encontraría a Pan en su forma negativa en la misma construcción, en el mismo edificio. Y fue así, allí está Pan, con las patas de cabra y todos estos símbolos del paganismo, incluyendo a Janus o Jano, el dios de dos cabezas. Así que esto es el paganismo en su forma más elevada. Si vamos a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la iglesia donde el papado habla ex cátedra, es decir, en su forma más autoritaria, o si vamos a la Basílica de San Pedro, todo el sistema aquí, toda la construcción en su sistema es un sistema de la adoración pagana al sol. El lugar es el lugar antiguo, a propósito. La mayoría de las catedrales en el mundo están construidas en los mismos lugares paganos antiguos donde las deidades antiguas eran adoradas. La construcción de esos edificios está también en acuerdo con los rituales paganos antiguos. Así que aquí tenemos el triángulo, por ejemplo, tenemos la famosa cúpula del sol y tenemos esa estructura con pilares que es normalmente conocida como el asiento de la diosa. Y si usted entra en este lugar, en el piso, encontrará el título oficial del papado, que es Pontifex Maximus. Ahora, ese título viene de Babilonia y ha sido cambiado a través del tiempo. Cuando Medio Persia tomó el poder, los medios persas tomaron la religión, este mismo sistema religioso. Los sacerdotes de Babilonia sublevaron en algún momento, salieron y huyeron a Pérgamo. Y allí el rey, el pontífice, el Pontifex Maximus, gobernó hasta los tiempos de los romanos, cuando él dio su título, sus vestimentas y todos los poderes de ser una deidad y al mismo tiempo un sumo sacerdote. Todo esto lo dio al emperador. Y es por eso que los emperadores romanos obtuvieron el título Pontifex Maximus. Y cuando Roma decayó y la sede de los Césares estaba vacante, el obispo de Roma reclamó ese título Pontifex Maximus, lo cual significa el constructor de puente. Él es el puente entre el cielo y la tierra, así que él toma el lugar de Jesucristo, porque Jesucristo es el puente entre el cielo y la tierra. Así que, y si queremos ver, si encontramos símbolos interesantes, este está en el piso del Vaticano. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí tenemos la corona triple. ¿Dónde la hemos visto? Este es un símbolo de la religión antigua que vimos allí asociados con el sistema babilónico y los reyes asirios. Ahí tenemos otro símbolo interesante que es el león con las alas de águila. ¿Cómo define eso la Biblia? Lo define como Babilonia. Luego tenemos la flor de lis, que es el símbolo de la unión de las deidades masculinas y femeninas. Y luego tenemos la cola partida, que es el símbolo de Dagón. Los tenemos todos aquí. Hasta tenemos el asiento pagano, que ellos declaran ser el asiento de Pedro. Ahora, para poder calificar para la salvación, usted tiene que entrar por la puerta. Noten cómo todo eso está basado en la verdad, porque el diablo está falsificando a la verdad. Cristo dice, yo soy la puerta.
Nadie viene al Padre sino por medio de mí. En el paganismo hay 3 puertas, una larga y una mediana y una pequeña, y una representando a la deidad masculina, la otra la deidad femenina y la otra la deidad del niño. De modo que tenemos padre, madre e hijo. Bueno, aquí tenemos en la antigua cultura boliviana una típica puerta al sol. Ahí está el símbolo del dios sol por encima. Y aquí tenemos las 3 piedras santas o rocas en la costa de Futamigaura. Eso es en Japón. Y uno sería el padre, la madre y el hijo. Y encima de este también tenemos el portal de la pareja divina, la puerta del sol guiando adentro. También en Futimigaura tenemos las ranas de bronce, que fueron también una forma de la deidad, porque esto es una forma de panteísmo, Dios está en todo. Y también tenemos las ranas, que por supuesto en Egipto. Así que esas religiones no están muertas, todavía existen y están bien vivas. Aquí tenemos la puerta al sol con las alas en Sendang, en la mezquita de Duar, en el sistema hindú. Entonces el hinduismo, las religiones antiguas, las religiones del este, todas tienen las puertas del sol de Babilonia. Ahora, ¿quién sospecharían ustedes si él se convertiría en el sumo sacerdote de Babilonia en nuestros tiempos, que sería asociado con las puertas del sol hoy en día? ¿No sospecharía que el papado, si la Biblia está en lo correcto, tendría la misma cosa? Bueno, allí lo tiene. El jubileo. Juan Pablo II bendice la Santa Puerta en el día del Año Nuevo. ¿Dónde en la Biblia se lee acerca de una Santa Puerta? ¿Ha leído eso en alguna parte? Que Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, vengan por medio de mí. Pero aquí se usa este símbolo en un sentido completamente diferente. A propósito, cualquier incrustación pagana que usted pueda imaginar se está justo aquí en esta vestimenta que él está usando. Bueno, el papado también alega que él tiene las llaves, y las llama las llaves de Pedro. Son las llaves del Petra, en realidad, porque están en Babilonia con el dios León. Las llaves al cielo y al infierno. ¿Se acuerdan que él dijo que la sentencia del sacerdote tiene precedencia y que Dios tiene que suscribirse a ella? Entonces, es el sistema que determina si usted va al cielo o si usted está perdido. Y ya no es Dios. Ahora, tenemos a otro símbolo del dios león por aquí, en los tiempos antiguos. Entonces, las llaves son un símbolo del león. Ese león lleva un bastón muy interesante. Todas estas deidades antiguas y los sumos sacerdotes de estas deidades llevaban bastones con un copo de pino encima, porque el copo de pino es el símbolo de la fertilidad. Ahora, si entramos a los rituales de cómo ellos trataban al sumo sacerdote, quien era una reencarnación, así como el faraón del dios Osiris, y por tanto un representante de Osiris en la forma de Horus, si desea, en esta tierra. En las culturas antiguas, a ellos se los llevaba normalmente en un taburete como este, y asociados con esto tenía ventiladores que consistían de plumas. Podrían ser plumas de pavo real, y el ojo en la pluma del pavo real es el ojo sabio de la deidad que ellos adoraban. Y podría ser plumas de avestruz, porque la pluma es asociada con el ave, que en el análisis final nos conduce de regreso al dios Fénix. Pero regresaremos a eso más adelante. Ahora, ahí está el papado, y ahí tenemos el Papa Pío, todavía siendo llevado de la misma manera, exactamente como en los tiempos paganos, con exactamente los mismos ritos, con las llaves gemelas que vienen de Babilonia. Las señales de mano que se usan aquí son muy interesantes porque todos ellos son sistemas paganos de la adoración del sol. Si usted toma las danzas de los hindús, las señales de manos que ellos usan, cada una de ellas es meticulosamente practicada porque tiene un significado en términos de la adoración del sol. Ahora, ahí está la corona triple que usted encontraría ser derivada del paganismo, con la que el Papa se pone en el trono, o el Papa es coronado. Aquí la corona está siendo llevada allí, atrás están las colas gemelas, los cardinales aquí acostados abajo mientras esto acontece. Aquí usted puede ver la ordenación de los nuevos obispos y cardinales. Mírenlos acostados exactamente como lo era en los tiempos paganos.
Aquí tenemos la tiara triple, el dios pagano, 1800 antes de Cristo. Note la corona triple, 1, 2, 3. Y ahí usted tiene la tiara con cuernos del dios de alas de los asirios. Aquí tenemos la corona triple en Krishna, que es hinduismo. Así que la corona triple es un símbolo de la antigua religión de Babilonia. Y allí usted tiene el toro con alas, el querubín, también con una corona triple que proviene de los tiempos asirios, tiempos babilonios. Entonces, el que usa la corona triple ahora es el sumo sacerdote de las deidades antiguas. Aquí está la tiara del Papa Sixto. Hay 6 serpientes debajo de la pirámide oculta en esta. Ahora, miremos a la adoración de la Madre y del Hijo. María y el niño Jesús. Este símbolo es exactamente el mismo que tenemos en el paganismo. Y es interesante que tengamos vírgenes negras y tenemos vírgenes blancas. Tenemos a Jesús negro y a un Jesús blanco. Ahora, en el paganismo esto era exactamente lo mismo. Osiris era adorado como negro o era adorado como blanco, dependiendo de qué aspecto de la deidad usted favorecía. En el juego del ajedrez, ¿qué tenemos ahí? Tenemos cuadrados blancos y negros. Y el juego de ajedrez es diseñado, este es un antiguo juego oculto, diseñado por los francmasones para mostrar que el peón, aún el peón, puede derrocar al rey y maniobrarlo. De hecho, usted puede intercambiar el rey por la forma femenina de la deidad y convertirse en la reina, si desea. Así que el blanco y el negro eran símbolos que ya eran representados en la adoración de Osiris y en la adoración de Isis. Y la tenemos en el catolicismo también. Tenemos a la Virgen Negra y tenemos a la Virgen Blanca. Y si usted va a la cultura oriental, usted tiene exactamente lo mismo. La adoración a la Madre y al Hijo, Isis e Isvara, Shinmu y el Niño Santo. Y ahí lo tenemos en Egipto, Isis y Osiris. Y el nacimiento de Horus, ahí lo tenemos en la cultura hitita, la adoración a la Madre y al Hijo. Por supuesto, la Madre y el Hijo tomarían gran importancia en el catolicismo. Pero si usted quiere hacer creer a las personas que esto representa algo diferente, usted cambia los nombres de las deidades, no hay problema. Han sido cambiados a lo largo de la historia. Los griegos no tuvieron los mismos nombres que los medopersas. Ellos no tuvieron los mismos nombres que los egipcios. Ellos no tuvieron los mismos nombres que los babilonios, pero era una y la misma deidad. Porque los atributos, el carácter, era idéntico. Así que todas estas deidades, aquí las tenemos en la antigua religión azteca, que es Tzotzolcoatl y el niño, y a veces las tenemos como masculino y femenino, negro y blanco, intercambiable, todas las fases, los sistemas androgénitos, que la deidad es ambas masculina y femenina. La Virgen Negra en la Iglesia Católica y Mesías Negro, muy común. Y las vírgenes blancas y los niños blancos. Aquí lo tenemos en el hinduismo. Esto viene del Museo Británico. Allí tenemos a la Madre y ahí tenemos al Santo Hijo, el que será Salvador. Eso es paganismo. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque Jesús dice, hay un mediador entre el hombre y Dios. ¿Y quién es ese? El hombre Jesucristo. No tenemos a otro mediador. No hay ninguna María para tomar un lugar, o ningún otro santo, o ninguno que pueda actuar como mediador. Esto es paganismo. Pero esto no es cristianismo. Esta es Isis en su forma espiritual. Esto es como ella aparece en los ritos de la nueva era y manifestaciones. Estaremos tratando con esto en otra conferencia. Y aquí tenemos a los símbolos, los antiguos símbolos paganos de Hermes e Isis, justo aquí con la estrella de 6 puntas en medio del círculo, o las estrellas de 5 puntas, son también usadas en otros lugares. Ese símbolo, ¿dónde creen que lo encontré? Este símbolo de los dioses antiguos. Lo encontré en la catedral jesuita, en el sur de Europa, en el sur de Alemania. ¿Qué está haciendo eso ahí? ¿O qué están haciendo esos símbolos de la adoración al sol en Czestochowa, en Checoslovaquia, o en Polonia, por todas partes del mundo?
Bueno, veamos lo que la Nueva Enciclopedia Católica dice. Pío XII afirmó fuertemente el estatus real de María. Ahora tenemos a una reina en el cielo, pero Beltis era llamada la reina del cielo. Él insertó en el calendario para el 31 de mayo una nueva fiesta para la reina María. Entonces María fue remodelada y reformada para encajar en el rol de la antigua deidad y puesta enfrente de las personas como la nueva mediadora. Es muy triste porque Jesús es puesto a un lado. Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María. Así que esto no es consagración a Cristo. Yo no estoy atacando a María. María era una mujer bendecida, era una mujer buena. Pero su buena fama está siendo mal usada aquí. Ella fue reverenciada luego como la madre y la reina en el 31 de octubre de 1942 como un reconocimiento público de su estatus real. Es asombrante que el sistema completo de la adoración antigua de Babilonia realmente vino solamente a la madurez completa, a su cumbre en nuestros tiempos. Ahora veamos algunas de esas fascinantes representaciones de la trascendencia, de la transferencia del papel mediador de Jesús a María. Este lo encontré en Garcupaci, Roma. Aquí tenemos a Jesús poniendo la corona de espinas en la cabeza de María. Y es ella que tiene las heridas en sus manos. Entonces María es la que se convierte en la mediadora, la que sufrió y murió. Y se dice que por medio de María nosotros somos salvos, porque María es quien por medio de su obediencia nos redimió, mientras que Eva falló. Ahora, recuerden que yo mismo era católico. Yo era un católico acérrimo por muchos años. Así que me quedé totalmente atónito, así como algunos de ustedes probablemente lo están ahora. Ahora, esta diosa antigua, ella era parte de un rito de la fertilidad. Y las personas rezarían a ella por fertilidad y crianza. Entonces, ¿cumple María con el mismo rol? Absolutamente. Vayamos a la Gruta de la Leche, la Grotte du Lait, en Belén, muy cerca de la iglesia de la Natividad. Y déjenme llevarles a la Gruta de la Leche. Ahí tenemos un símbolo. Está en la iglesia. Sé que se ve un poco raro y discúlpenme, pero esta es la foto que ellos usan como un icono. María con su pecho descubierto, símbolo de la fertilidad, donde ella alimenta a este niño. Y las personas vienen a esta gruta en multitudes para orar por problemas de fertilidad. Ahora, si usted mira en el techo de la cueva, encontrará estas manchas blancas. Y se llama la Gruta de la Leche porque se declara que estas manchas blancas que usted encuentra aquí son la leche de María. Porque cuando ella alimentó al niño Jesús, su leche chorreó contra las paredes de la cueva e hizo esas manchas blancas. Eso es lo que se dice ahí. Y esto ha sido autentificado por el papado y hay un testimonio del Vaticano que esa situación representa un milagro auténtico. Ahora le pregunté al guía allí, quien también era el cantor de la iglesia de la Natividad. Esa es la gran iglesia, donde están todos los problemas de Israel ahora. Y el cantor mismo le pregunté, disculpe, soy un poco curioso. Estas manchas blancas que vemos en las paredes, las he visto en todas las otras cuevas también. También en las otras cuevas, ¿son de la leche de María? No. En las otras cuevas son naturales, pero estas vienen de la leche de María, ¿ve? Quizás suena un poco ridículo, pero les estoy mostrando que el mismo culto de la fertilidad que rodea esta antigua deidad se atribuye también a María. Y cuando uno piensa en esto, es bastante mórbido. Ahora, si ella es la reina en el cielo, eso significa que ella es la diosa del cielo. María, la reina del cielo. Aquí tenemos un cuadro católico donde los ángeles están coronando a María como reina. Aquí tenemos en una entrada en otra catedral en Europa, tenemos a María siendo coronada por el Padre y por el Hijo como reina del cielo. Mientras que los adoradores abajo no están adorando ni al Padre ni al Hijo,
pero su homenaje es hacia María. Aquí hay otro cuadro con Jesús mirando, dando su sanción, mientras los arcángeles están coronando a María. Aquí tenemos otra coronación, donde el Padre y el Hijo están coronando a María directamente. Así que ahora no es un ángel, sino es el Padre y el Hijo. Son ellos directamente. Y aquí tenemos el Papa orando enfrente de una estatua de María. Y aquí lo tenemos a él coronando a María. Así que tenemos todo el ritual, tenemos todo el sistema de paganismo construido adentro de este sistema para hacer María la diosa Beltis, la reina del cielo, la aplacadora de la cólera, la que está en el lugar del verdadero mediador. Así que si usted tiene este cuadro, por aquí tenemos al Espíritu Santo arriba y tenemos a María en el centro, y si usted mira los ojos de los discípulos, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia arriba o a María? Hacia María. Entonces, ella se ha convertido en la mediadora. ¿Encontramos a este símbolo en los tiempos antiguos? Absolutamente que sí. Esta deidad femenina era también adorada como la paloma. Y ahí tenemos la doble paloma, que también era un símbolo con dos cabezas, que puede más adelante ser interpretada como la fénix de dos cabezas o un águila de dos cabezas, un símbolo interesante de la masonería, de hecho. Y aquí tenemos el símbolo de Juno, la paloma. Aquí tenemos el símbolo de Juno, que es un símbolo usado por las Naciones Unidas para la paz. Aquí hay otro de la paloma, símbolo del dios Juno o Juno y la paloma. Y la paloma representa la fuerza gentil, suave y toma el lugar del Espíritu Santo. Así que la deidad femenina es también la que se emana como la apacible, el Espíritu Santo. Así que cuando usted encuentra sobre muchos púlpitos este símbolo, uno ya no está seguro. ¿Es esto una referencia al Espíritu Santo o será una referencia a Juno, a Juno? Y cuando lo encuentra en el resplandor solar, ¿es de eso que el cristianismo se trata? Ezequiel 8, 13, 14. Me dijo después, vuelve, verás que esos hacen aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Entonces el antiguo Israel fue engañado en la adoración hacia a la madre y el hijo. Y el Israel moderno está siendo engañado, hablando acerca del Israel espiritual, a hacer lo mismo. Una cosa interesante acerca de estos dioses antiguos es que ellos siempre fueron asociados con los lugares oscuros. Eran asociados con las arboledas. La diosa Diana era la diosa de la caza. Y muy a menudo un ciervo o algo así era asociado con ella también. Y ella también en todas las culturas paganas emanaba fuera de una cueva. Ella salió de la cueva. Así que en estas representaciones que tenemos por aquí, tenemos estas estatuas dentro de las cuevas. Ahora, estas están en las catedrales. Esta está en la catedral principal de los jesuitas en Checoslovaquia, y ahí tenemos estas deidades o estatuas de ellas dentro de las cuevas. Y tenemos arriba las letras IHS, que hoy en día nos dicen que significa en su servicio. Pero por supuesto esto no significa en su servicio para nada. La Iglesia Católica dice que se refiere a Iesus Hominum Salvator, que significa Jesús el Salvador de los hombres. Pero si usted pertenece a un círculo oculto, usted reconocerá que esto es como Isis, Horus y Seb, la Trinidad egipcia. Isis, Horus y Seb. Seb era el oscuro. Él es el otro lado de Osiris. Osiris y Seb son realmente intercambiables, y uno es la luz y el otro es la oscuridad. Uno es bueno y el otro es malo. Si desea, usted podría adorar a ambos hoy en día. En los círculos ocultos lo hacen. Ellos los adoran como a Lucifer, el propagador de la luz, o a como Satanás. Y el satanismo y el luciferanismo adoran a la misma deidad. Y es por eso que los luciferanos y los satanistas o satánicos son a menudo buenos amigos.
Unos practican la luz y los otros practican la oscuridad. Los satanistas tienen que hacer buenas obras para apaciguar a su Dios y tienen que sacrificar a su Dios. Luciferanos tienen que hacer la misma cosa. Y ellos se pueden intercambiar, pueden adorar a ambos, porque no importa si tú adoras el lado oscuro o si tú adoras el lado de la luz. Y verdaderamente da miedo, porque a veces uno no puede diferenciarlos. Bien, si usted va a las catedrales antiguas, esta es la catedral de Colonia en Alemania, tenemos el símbolo de Apolo, el dios ahí, y luego tenemos la luna y las estrellas, sol, luna y estrellas. Esos son los tres aspectos del dios sol. Como tenemos Brahma, Shiva y Vishnu, Brahma el sol naciente, Shiva el sol del meridiano, Vishnu el hombre víctima, el sol que se sumerge en las aguas de la noche y se convierte en Dagon, el dios pez, o Poseidón, se levanta del agua y es adorado ya sea como Poseidón o la serpiente o la forma triuna. La forma triuna. En esta catedral, por aquí, tenemos un relieve muy interesante. Aquí tenemos el león con las alas de águila, con el sol en el fondo, un símbolo babilónico muy prominente, y la Iglesia Católica Romana lo llama el símbolo de San Marcos. Ahora, estoy seguro que encontrará gran dificultad en asociar a un león con las alas de águila con el resplandor solar detrás de la cabeza como un símbolo de San Marcos. ¿No es así? Ahora, ¿a qué está mirando esta figura, este león? Él está mirando a un círculo por aquí con una cruz en él. Y eso era uno de los símbolos principales de la deidad solar. Este era un símbolo de Lucifer, el símbolo del círculo con una cruz en él. Usted lo encontrará en muchas organizaciones hoy en día. El otro símbolo, por supuesto, es el símbolo del toro. Recuerdan, el toro es la primera letra, el 1, el símbolo del propagador de la luz, Lucifer. También con el resplandor detrás de él, lo llaman San Lucas de Marcos o Lucas, y allí nuevamente tenemos el mismo símbolo. También las mariposas son símbolos del culto de la fertilidad. La mariposa va de flor en flor. La abeja es también un símbolo del culto de fertilidad. También va de flor en flor, de flor en flor. Jovencitas, si ustedes tienen un tatuaje de mariposa en sus hombros, esto tiene un significado más profundo de lo que ustedes piensan. Veamos si podemos encontrar los símbolos del toro y del león. Seguramente que sí, ahí están. Es el templo de Isis y Uranos. Número 3, enciclopedia de la Encyclopedia of the Unexplained Magic, Occultism and Parapsychology, la enciclopedia de lo inexplicable, magia, ocultismo y parapsicología. Isis está asociada con los varios cultos del toro y del culto del león y el culto del fénix. Ahí está el fénix. Bien, volvamos al catolicismo. Si usted va a los jardines de la Roma católica asociados con las catedrales o con los monasterios, en el jardín usted encontrará a María muchas veces representada en una cueva. Esta es la diosa de la arboleda. ¿Dónde se encuentra algo como eso en la Biblia? La diosa de la arboleda. Y María, en el sótano de las catedrales, se encuentra también en la cueva y sale de la cueva. Aquí tenemos la manera oculta de escribir María. La M es la mayúscula aquí, M. La M es la letra griega sigma, puesta a un lado, y es el símbolo que es usado por el mundo oculto. La masonería, la francmasonería, usa la M, así como una de sus características principales de identificación. Luego tenemos a la A, la letra A como un triángulo, y este es un triángulo sexagesimal de 60 grados en cada ángulo. Es un triángulo de 6, 6, 6. El punto del ojo está sobrepuesto arriba y el punto se convierte en el símbolo del sol. También tiene otra connotación un poco atrevida que no vamos a mencionar esta noche. Y luego nos queda la R o Rea, que era la diosa antigua del este. Así que aquí la tenemos en su gran gloria saliendo de la cueva. Y es interesante que lo que también encontramos en el paganismo son 3 arcos, como usted los puede ver allí. Ahora ya les mostré 3 arcos en los templos antiguos cuando fuimos a Petra. ¿Se recuerdan?
Fuimos a un templo y les mostré 3 arcos y les dije, eso tiene que ver con el paganismo. Ahora, en el catolicismo usted encontrará 3 arcos asociados con las deidades. Y la diosa o los dioses a menudo salen de la cueva. Y es por eso que en Lourdes tenemos al Papa orando en la gruta. Ahora, esto no es algo que es solo para el catolicismo. Esto está en todas las religiones paganas. La diosa Diana era la diosa de los bosques y luego ella era el dios, la diosa de la caza. Es lo que tenemos. Ahora aquí en Japón tenemos una fiesta interesante. Esta es la diosa del sol, Amaterasu, y mientras ella sale de la cueva, en sus fiestas anuales ellos celebran a esta diosa. Noten que su rostro está pintado de blanco y que sus manos son a menudo pintadas de blanco. Ahora, cuando tenemos mimos, por ejemplo, esas personas tienen sus manos pintadas de blanco y sus rostros pintados de blanco. Esos son ritos antiguos que trazan su práctica a la adoración del sol. Y los introducimos en nuestras iglesias en estos días como algo único y agradable. Y en el análisis final, esta es adoración al sol. Si usted toma la cultura africana, cuando ellos son iniciados en la fertilidad de madurez, el culto de la fertilidad, ellos pintan sus rostros de blanco con barro y caolín y sus manos. Y así que de aquí es de donde vienen. Estas diosas antiguas eran todas las diosas de las cuevas. Y ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Pero Cristo es el que debería aplastar la cabeza de la serpiente. Pero la ironía es que ella no solamente aplasta la cabeza de la serpiente, ella alimenta a la serpiente. Porque la serpiente, por medio de ella, representa muerte y resurrección. Es la falsificación de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que por medio de la mujer, usted tiene el poder de la fertilidad para producir nueva vida. Y por tanto, esta religión tiene connotaciones sexuales muy pesadas. ¿Encontramos lo mismo en el catolicismo? Sí, desafortunadamente. Porque el catolicismo hoy es la forma máxima de la antigua religión babilónica. Y por esto, tristemente, el papado debe ser el sumo sacerdote de la religión, del antiguo culto pagano. Ahí tenemos a María vestida de azul y blanco, y ahí la tenemos parada sobre la serpiente, así como la antigua diosa. Y ella está parada en la media luna, que es el símbolo del vientre, y es el símbolo de la deidad femenina. A propósito, el azul puede ser el color de la obediencia. Si toma el santuario, por ejemplo, entonces el azul es el color de la obediencia. Pero si toma el lado oscuro de la adoración, pues en un lado tenemos blanco y azul, que es obediencia y justicia. Pero si vuelca la deidad hacia el otro lado, entonces entra el negro. Tenemos a la Virgen Negra y ella tiene azul. Luego el azul se convierte en el color de la promiscuidad. El azul es el color de la promiscuidad y del libertinaje sexual. ¿Han oído hablar de las películas azules, por ejemplo? Se adoran ambos lados. Tenemos a María parada sobre la cabeza de la serpiente. Y ahora veamos lo que el catolicismo romano dice. Esto viene de la catedral de Santa María en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y el pecador dice aquí a la María Inmaculada: los votos de mi bautismo renuncio a Satanás. Y luego dice: en la presencia de toda la corte celestial la escojo a usted este día como a mi madre y amante. Me entrego y me consagro a usted como su esclavo, mi cuerpo y alma, mis bienes, ambos interiores y exteriores, y hasta el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejándole a usted el derecho pleno y entero de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a la vuestra buena voluntad, para la gloria más grande de Dios en tiempo y en eternidad. Amén. Entonces, ¿quién se convierte en la máxima deidad en su vida? ¿Es Jesús o es María? Debe de ser María. Entonces se ha reemplazado a Jesús con otra deidad. Ahora, me quedé chocado, totalmente chocado, cuando fui a Siria. Estuve recientemente en Siria, hice un viaje por estos lugares antiguos, lugares arqueológicos, y vine aquí a esta ciudad llamada Sardinai, que está en un lugar totalmente islámico.
Y allí tenemos esta estatua gigante de María. Y tenemos esta estatua gigante del ciervo. Ahora, la historia se nos dice que el rey, un antiguo rey, estaba viajando por aquí y vio al ciervo y fue a cazar al ciervo y dejó sus tropas atrás, y mientras él sacó su flecha y su arco para apuntar al ciervo, este se transformó frente a él en María. Y María le dijo a él: debes de construirme un monasterio en este lugar. Ahora, este es un lugar de adoración no solo para católicos, pero para musulmanes también. Eso es interesante porque es aquí donde se juntan las religiones. Y aquí milagros ocurren. En este monasterio en particular, ellos tienen un icono. Y este icono fue supuestamente creado por nadie más que Lucas. Este es un icono de María con un niño, que es un poco raro porque Lucas no conoció a Jesús de bebé, pero aparte de eso, el icono brota lágrimas de aceite. Y el aceite está ahí, y usted puede tomar este aceite como algo para limpiarse para propósitos santos. Y cuando alguien estaba saliendo con el aceite, derramó una gota. Y por supuesto cambió en la imagen de María esa gota. Ahora este es el monasterio construido en una colina antigua. Así que inmediatamente estaba sospechoso y pensé, si este monasterio está parado en una colina antigua, entonces este es un antiguo lugar alto de adoración y debería encontrar la evidencia de la adoración pagana de la deidad en la forma de los antiguos arcos. Así que fui caminando alrededor de todo este monasterio y por esta colina y me puse muy contento de encontrarlas. Pero sin embargo, ahí está. El monasterio está encima de la colina y es un lugar antiguo, alto de adoración. Esta es la cueva, está sellada con la cruz, donde la antigua adoración acontecía. Allí están los tres arcos y tienen inscripciones en griego y están dedicadas a las antiguas deidades paganas. Entonces, el catolicismo es la antigua religión babilónica incrustada. Aquí está el lugar donde la gota supuestamente cayó y tienen esta barra alrededor con todos esos candados. No sé para qué propósito sirven esos candados, no cierran a nada, pero hay muchos de ellos, los pueden ver. Y ahí está, aquí es donde la gota cayó y formó la imagen de María. Déjenme agrandarla para ustedes, allí está. Y esta es la antigua pintura que fue supuestamente pintada por Lucas. Tenemos todas estas incrustaciones y formas paganas de adoración. Ahora, el pequeño bebé, que es supuestamente Jesús, es adorado en esta catedral en Roma como Tammuz. Ahora, ellos lo llaman Bambino, el niño Jesús. Pero mírenlo, coronado en oro y plata, ese es el muñeco más precioso que pueda imaginarse. Y ahí están todas las cartas que escribieron al Bambino, Jesús. Este es Tammuz. Jesús nunca vino así, ¿o sí? Mi Jesús nació en un establo, y él no vino vestido en oro y joyas y plata, y siendo adorado como un pequeño bebé así. Esas son las cartas que le escribieron. El catolicismo enseña que usted puede ser perdonado por adelanto por sus pecados. Hasta en estos días se enseña. Aquí tenemos la Santa Scala, y estas son las escaleras. El catolicismo declara algunas historias maravillosas, hasta en estos días suenan increíbles. Ellos declaran que esta escalera es la que Jesús separó cuando fue condenado por Pilato. Y él tenía la corona de las espinas y la sangre le caía. Y esas son las gotas de sangre que supuestamente todavía están en la escalera. Y ellos han puesto pequeñas placas sobre las manchas. Ahora usted puede gatear por la escalera, y si usted hace esto y besa los lugares donde las gotas de sangre supuestamente cayeron, usted consigue 90 días de absolución, 3 meses libres, ante tiempo. Y ve y diviértete, estás perdonado con 3 meses de anticipación. A propósito, ¿de dónde viene la escalera? Está pues en Jerusalén. ¿Cómo llegó aquí? Bueno, Roma declara, y usted puede encontrar esto ahí, que apareció una noche transportada por los ángeles de Jerusalén a Roma. Y ahí apareció una mañana y ellos construyeron una catedral alrededor de ella. Usted puede creer en el relato si desea. Veamos la misa.
Bien, esta fotografía viene de la Iglesia de todas las naciones, y notará por aquí que el altar está sobre una roca. Ahora, en las religiones paganas antiguas tenemos la adoración a piedras santas, adoración a rocas santas. Y Dios en el Antiguo Testamento constantemente advierte contra aquellos que tienen sus piedras santas y sus rocas santas. El catolicismo está incrustado con ellas. Los católicos enseñan que el sacrificio de la misa es y debe ser considerado uno, al igual que la cruz. Pues la víctima es una y la misma, es decir, Cristo, nuestro Salvador. Este es el catequismo del Concilio de Trento. Así que esta no es simplemente una cualquier fuente de información. Así que Cristo está sacrificado una y otra vez cada vez que se dice la misa. Sacrificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Hebreos 6:6. La Biblia dice por cuántos sacrificios Él adquirió para siempre la salvación. Un sacrificio para siempre. Entonces el sacrificio de la misa es, en cierto sentido, es un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Cristo. Él lo mantiene allí, sacrificándose. Y el crucifijo, donde el Cristo se queda en la cruz, es un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Cristo. Ahora, en el paganismo, la cruz era también adorada como un símbolo del sol, por supuesto. Y Lucifer hizo de ese uno de sus símbolos principales. Ahora, en Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda, un sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Si mira al Vaticano, esto viene del Museo del Vaticano, tenemos a un ángel apoyando la corona triple de Cristo en la cruz, manteniéndolo en la cruz. Entonces el crucifijo, en cierto sentido, es un símbolo de la victoria sobre Cristo. Y el comer del pan es un antiguo rito pagano. La Eucaristía o la hostia tiene las letras IHS en ellas, de Isis, Horus y Set, y la hostia del latín significa el sacrificio. La hostia redonda, esa redondez es tan importante en el misterio romano, es otro símbolo de Baal. Babylon Mystery Religion Ancient Modern, el misterio de la religión babilónica de Antigua Moderna, página 129. La redondez es un símbolo del sol, y ahí lo tenemos en la cruz, que tiene todos los brazos del mismo tamaño, que es también un símbolo del dios sol, la deidad del sol. Bien, ahí lo tenemos en los asirios. Teníamos el símbolo del sol, el cual era redonda, y era puesto en la mitad de la luna, la cual era el símbolo del nacimiento, en el vientre del dios sol. Y era llamado Baal Hadad, y era a menudo una estrella en una luna. Y la estrella representa la estrella del este. Era llamada la estrella perro. Era una representación de Sirius. Ahora, recuerde los antiguos reyes magos, los tres sabios que vinieron a Jesús, ¿es correcto? Ahora, el ocultismo hoy, en su forma masónica, enseña que los tres hombres sabios siguieron la estrella en el este, y la siguieron hasta Belén. Esto es lo que enseña. Pregunta. Si los hombres sabios venían del este, entonces, ¿dónde estaba la estrella relativa a ellos? ¿Sobre Belén? Estaba en el oeste. Así que, en realidad, la estrella que ellos estaban sirviendo no es la estrella que representa a Jesucristo, pero la que está en el este, que representa a Sirius, la estrella del perro, y es un símbolo de Lucifer, no de Jesucristo. Entonces, ese era el antiguo símbolo mesopotámico de Baal Hadad, la estrella o el disco redondo, no importa si es una o la otra. El uno es simplemente la forma de Horus, que representa el renacimiento, y el otro es la forma de Osiris, que es la forma adulta. No importa cuál es. Entonces aquí tenemos el símbolo de Osiris, el disco redondo, en la mitad de la luna, que es el símbolo de Isis, o ahí tenemos el símbolo de Horus, que es el nacimiento del hijo, o la media luna. Ahora, ¿quién usa este símbolo hoy en día? ¿Qué religión tiene ese como su símbolo principal? El Islam. El Islam tiene este como su símbolo principal. Y el Islam y el catolicismo están uno al lado del otro. Usted va al Medio Oriente, va a los países islámicos donde el Evangelio es
está prohibido, no se puede evangelizar, donde usted no puede ganar convertidos en el nombre de Jesucristo, usted encontrará la mezquita y la catedral católica, una al lado de la otra, a donde quiera que vaya. No importa si usted va a Amán, o si usted va a Jerusalén, o si usted va a Siria, háganlo. Y verán la catedral católica romana y esta otra a su lado, lado a lado. ¿Por qué? Porque es la misma deidad. Esta es Baal Hadad. Echémosle una mirada. Aquí está el Papa con una hostia. La redondez representa a Baal. Aquí él está con una copa. Baco era el dios del vino y la embriaguez, y ellos servían vino fermentado, mientras que el símbolo bíblico era pan sin levadura, y por tanto, si la levadura es un símbolo del pecado, entonces debió ser vino no fermentado también. Pero ellos usan vino fermentado y el símbolo redondo, y la colocan en el ostensorio o custodia que tiene una media luna en ella. A propósito, en este ostensorio o custodia católica en particular tenemos rayos ondulados del sol y rayos directos. Los ondulados representan a la deidad femenina y los rayos directos la deidad masculina. Y este tiene las letras SFS en él. Ahora, en los misterios tenemos que averiguar qué significan esas letras. La S es la sexta letra en el alfabeto griego y F es la sexta letra en el alfabeto, el nuestro. SFS representa el 666. Tenemos que saber sus pequeños trucos. Aquí hay otro ostensorio o custodia y allí usted lo puede ver muy típicamente, la media luna. Y luego cuando se oficia la misa, una misa solemne, luego el disco, la hostia, se es puesta allí y tenemos exactamente el mismo símbolo para la deidad que se usa en el Islam. Exactamente el mismo símbolo. Y hay otro ostensorio o custodia para la hostia y es colocada dentro allí. Y tenemos a Baal Hadad. Bien, allí lo tenemos también en la antigua cultura hitita. Y a propósito, allí tenemos el símbolo de los pavos reales también. Y aquí tenemos la media luna, allí tenemos el rostro de Apolo y el círculo. Y luego tenemos la corona hecha de laurel, normalmente con 13 hojas alrededor de ella. A propósito, ¿qué organización poderosa en nuestro planeta usa ese símbolo? Las Naciones Unidas. Interesante. UN, las letras UN. An. A propósito, ese es otro nombre para otra deidad. Pero regresaremos a eso más adelante. Aquí tenemos a Mitra. El mitraísmo. Ahora, Mitra es el que mata al toro. Y aquí tenemos a un perro ayudándolo, y ahí tenemos a una serpiente ayudándolo, y tenemos a un escorpión pinchando al toro en un lugar muy estratégico. Y si usted mira al sombrero de Mitra, parece así. Ese es el sombrero mitraico del mitraísmo. Ahora, quiero que vean a este sombrero cuidadosamente, porque en una conferencia más adelante lo mencionaremos. Se quedarán bien sorprendidos en ver dónde encontraremos a ese sombrero de Mitra. Muy interesante. La estructura del culto era jerárquica a través de una serie de 7 grados y cada uno tenía un símbolo especial. Corax era un cuervo bajo Mercurio. Nymphus era una palabra inventada significando novia masculina. Esos son los niveles del mitraísmo. Bajo Venus, la diosa. Entonces los sacerdotes de Mitra tenían que ser célibes, porque estaban casados como una novia masculina a la diosa Venus. ¿Tenemos sistemas religiosos hoy donde los sacerdotes masculinos tienen que ser célibes? Bien, entonces tenemos Miles bajo Marte, tenemos a Leo bajo Júpiter, tenemos a Perses bajo la diosa Luna, Heliodromus bajo el Sol, y finalmente tenemos a Pater. Ese es el grado más alto, el grado superior de mitraísmo, Padre, bajo Saturnius. Y Saturno es el dios del inframundo. Saturno es el dios de la muerte. Saturno es el equivalente del dios Seb en la trilogía egipcia. Ahora, Pater, Padre, tenemos un sistema religioso hoy en día donde el sacerdote es célibe, donde la deidad es referida, bueno, la que es mediadora es femenina, y donde al sacerdote se le llama padre. ¿Tenemos un sistema así hoy en día? Bueno, ustedes saben
Bueno, y déjenme decir de la manera más directa, si esto parece exactamente como el antiguo sistema religioso, entonces ¿cuál es la posibilidad que este es verdaderamente el antiguo sistema religioso, el 100%? Y el 100% estoy de acuerdo con ustedes. El dios del sol egipcio llamado Osiris era adorado alimentándolo con una oblea, una hostia redonda de pan, exactamente como lo hacen hoy. Y esta hostia llevada ritualmente por las calles en la religión católica, como se lo hacía en los tiempos paganos, así se lleva. Baal-Hadad, ese sistema es el sistema de Roma. ¿Usted cree que en el análisis final las grandes religiones del mundo tendrán un problema identificándose con el obispo de Roma, sí o no? No, no tendrán ningún problema, porque abajo, por debajo de capas de fachadas de doctrina oculta y lo que las muchedumbres saben y no lo que los iniciados saben, a la cumbre de la organización, en realidad, todas estas religiones son una y la misma religión y sirven al mismo amo. Ahora, yo no les voy a decir a quién sirven al amo, porque podría ser acusado. Preguntémosle a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién le dio el dominio, el poder y su gran autoridad en Apocalipsis 13? El dragón. ¿Y quién es ese? De acuerdo a la Biblia, ese es Satanás. Entonces esta es adoración luciferiana. Eso es lo que es. Aquí tenemos los símbolos del sol, la luna y las estrellas en el catolicismo y en todas las catedrales. Y eso es fascinante. Esa es una catedral católica en Alemania también. Me quedé aturdido. Se encuentran por todas partes. Miren, hasta en sus relojes. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben lo que están haciendo. Ese es un edificio moderno. Aquí tenemos el símbolo de la luna y la estrella, y cuando el reloj va alrededor, tienen el nacimiento del dios sol, Baal-Hadad, 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 diciendo a todo el mundo quién es esta deidad. Es por eso que la tenemos aquí en la media luna, con el resplandor del sol, rayos rectos y ondulados, y allí tenemos también todo el conjunto, rayos directos, ondulados en la media luna, parada en la serpiente. Estas son las antiguas deidades paganas. Ahí tenemos también la Trinidad, la media luna, con María y el niño en la media luna. Lo mismo en todas estas pinturas antiguas. Y el mismo símbolo del pájaro alimentando su carne a su niño. Símbolo del fénix, quien se levanta de las cenizas y da su vida. 6 Dialogues of the Lord's Day, 6 diálogos en el día del Señor. El domingo, siendo el día cuando los gentiles solemnemente adoraron ese planeta, es decir, el sol, los cristianos pensaron que era adecuado guardar el mismo día y usar el mismo nombre para el día, para que no parecieran a unos quejosos sin razones y por esa actitud dificultar la conversión de los gentiles. Ese es el pensamiento del católico romano. Así que, en otras palabras, el domingo, la adoración del día sol, ingresa y la Biblia dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Vimos cómo Roma cambió el día de reposo del sábado al domingo para traerlo en línea con la adoración pagana. El diccionario Webster 1929 nos da la definición de la palabra domingo en inglés. Domingo es en inglés Sunday, es así llamado porque este día era antiguamente dedicado al sol o a su adoración, el primer día de la semana. Hay una razón por eso, es porque realmente es la adoración. No son engañados, aquellos en altas posiciones saben exactamente lo que están haciendo. Ellos lo saben exactamente. Aquí está el rostro de un niño dentro del símbolo de la fertilidad en un altar católico romano. Y lo que tenemos alrededor no les voy a explicar, mejor dejémoslo así, a símbolo masculino y femenino, rostro de Apolo. The Catholic World, del mundo católico, página 809, dice, el sol era el principal, ¿qué es eso? El principal símbolo del paganismo. Por lo tanto, la iglesia pudiera haber dicho, guarden ese viejo nombre pagano, se mantendrá consagrado, santifíquenlo. Y así es el domingo pagano dedicado a Baal, a Balder, y se convirtió en el domingo cristiano sagrado a Jesús. Ese Jesús no es el Jesús de Nazaret. Ese es el otro Salvador. Yahvé es el Salvador. Y el otro Dios se hace Dios en su lugar. Es el falso Salvador. Ahí tenemos el sol como símbolo, y ahí tenemos un símbolo en un vitral de la ley cambiada. Solo 3 mandamientos en una tableta, deberían ser 4. Ahí está el rostro de Apolo en un templo griego, y por supuesto lo encontrarán también en un altar católico romano porque es la misma deidad.
Pues puede ver ahora por qué esta bestia tiene el león babilónico, griego, el componente del leopardo, el componente del oso, los pies, porque, por ejemplo, la tiara con la que el Papa es coronado viene de los tiempos medo-persos. Lo tenemos en Escandinavia, ahí están esos otros símbolos en las murallas, olvidémoslos, y los símbolos del sol alrededor, esos son símbolos del culto de la fertilidad. Y todo esto asunto por aquí es un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Adonai. Tendremos que entrar en el ocultismo para ver eso, para ver que da miedo. Y regresaremos a eso. Hay una otra corona triple por allá, supuestamente representando a Dios el Padre. Entonces aquí tenemos al crucifijo siendo llevado en procesión, el símbolo de la muerte del uno y la resurrección del otro. ¿Qué hay acerca de las aureolas? Bueno, ahí tenemos una aureola en el dios japonés de la felicidad. Ahí tenemos una aureola en Krishna. Ahí tenemos una aureola en una deidad hindú. Este es un símbolo del sol. Y allí tenemos una aureola en una figura católica romana. Esta la fotografié en la catedral, una nuevísima catedral que construyeron en Londres. Una catedral católica romana. Y tiene tantos símbolos paganos que es alucinante. A propósito, el báculo o el bastón es la serpiente. ¿Pueden verlo? Se inclinan sobre la serpiente. Es muy interesante. Bueno, aquí hay otra deidad oriental con la aureola detrás. Y hay japoneses y chinos con las aureolas detrás de ellos. Y el símbolo de la cruz, aquí lo tenemos en Mesopotamia. Este era el símbolo del dios Sol. Esto es mucho antes de Cristo, mucho antes que Cristo. Allí nuevamente lo tenemos en un relieve mesopotamio. Y ahí también esta cruz en la forma de una ankh. Una ankh es el símbolo de la vida, la deidad de la vida, y los sacerdotes paganos la usaban alrededor de sus cuellos. Así que tenemos esta línea yendo alrededor, bajando y a menudo estirándose por aquí. Ahora, ¿quién usa algo así hoy? Los sacerdotes católicos romanos lo usan. Allí puede ver la línea alrededor, la cinta yendo alrededor, es esta parte que va alrededor del cuello, y a menudo tienen líneas yendo a un lado, simbolizando exactamente la misma cosa. Esta es una estatua de María agarrando a un relámpago en su mano. Ahora, ¿qué tiene que ver María con un relámpago? Bueno, ahí hay una estatua de Zeus, Júpiter, con un relámpago en su mano. Porque no importa si usted usa la forma masculina o la forma femenina, esta deidad es androgénita y Zeus es una y la misma deidad. Los símbolos paganos y señales de manos, este es el símbolo pagano de la antigua Trinidad, también mostrado como este, y lo tenemos en el catolicismo romano. Y allí lo tenemos en la antigua estatua de Júpiter, que hoy en día es reverenciada como la estatua de Pedro, de hecho, pero viene directamente fuera del templo pagano e ingresa al Vaticano. Y ahí lo tenemos con el antiguo símbolo pagano. Allí tenemos algunos besando a sus pies. Y ahí tenemos el mismo símbolo en las tribus nórdicas de Europa del Norte. Ahí tenemos la mano de Buda, exactamente la misma cosa, o lo tenemos en esta forma, los 3 dedos. Ahí lo tenemos en el papado, ahí lo tenemos en el mismo símbolo en el budismo. ¿Pueden ver eso? Si todos ellos usan exactamente lo mismo, no son todos exactamente lo mismo, por lo menos detrás de las escenas. Ahora, vayamos a ver un poco más a las catedrales más modernas. Este símbolo del sol aquí, este triple yin y yang, que es el antiguo símbolo de la adoración del sol, usted lo encuentra en la catedral católica romana. Y este aquí es fenomenal. Aquí está el símbolo en el piso de una catedral en Londres. La catedral católica principal es el antiguo triple yin y yang, que ahora se ha reducido a 2, solo reflejando el bien y el mal. Y en el centro hace esta estructura, que es el Mitzitong. ¿Ha notado eso
en esas producciones animadas de televisión, esos juegos de televisión, ¿han notado los símbolos de Lucifer? Ellos llevan el Mitzotong también, esos superhéroes y supermujeres y super esto y super eso. Ellos llevan el símbolo del dios Sol, el símbolo de Lucifer, y lo arrojan y ¡boom! Se estalla. Las tortugas ninja también lo usan, el Mitzotong, el símbolo de Lucifer, en el piso de una catedral católico romana. Si usted todavía no está satisfecho, déjeme llevarlo a esta catedral católico romana. Esta es una donde la gente prominente del mundo, y estoy hablando acerca de los líderes mundiales, donde ellos se reúnen. ¿Qué es esto en la puerta de la catedral católica? ¿Esto lo reconoce? Es un yin y yang en la puerta de la catedral católico romana. Y dentro de la catedral, ¿qué es esto? Cuadrados blancos y negros representando los aspectos del bien y el mal como se los encuentra en la masonería. ¿Y qué es eso? El fénix levantándose de las cenizas, símbolo de la resurrección y la fuerza dadora de vida del propagador de la luz, Lucifer. Muy interesante. Bueno, aquí tenemos el tridente. Aquí hay otro tridente. Note, algunos tridentes son representados con líneas rectas y onduladas. Nuevamente, esa es la unión de lo masculino y lo femenino. Poseidón, Neptuno, todos ellos tenían el tridente. ¿Usted cree que encontraremos el tridente en el catolicismo romano? Bueno, deberíamos, si este es un símbolo. Ahí tenemos el tridente como símbolo en el hinduismo. Y ahí lo tenemos en la iglesia. En la iglesia católica y en las iglesias anglicanas, si mira cuidadosamente, encontrará el tridente, ya sea descaradamente al frente o sobre Cristo, o en algunos casos, por aquí, este tiene un desastre completo. Él tiene la señal de la mano pagana, tiene el globo pagano, más el tridente por aquí. Aquí tenemos la flor de lis, en el antiguo dios querubín asirio. Allí está la flor de lis, utilizada como un símbolo porque tiene una connotación de fertilidad. Aquí está Isis con la flor de lis. ¿Usted esperaría encontrar eso en el catolicismo? Esto viene del paganismo. Bueno, así la flor de lis en el catolicismo, en una iglesia católica, en un altar católico. Allí tenemos la flor de lis viniendo. Esto es en Norimberga, en Alemania, en la catedral, en la cabeza de Cristo y saliendo por ambos oídos. Algo triste. Uno no puede escuchar muy bien con la flor de lis en cada oído. Y luego, por supuesto, tenemos avalorios, mantras. ¿Ha escuchado hablar de las mantras? Bueno, en Mateos capítulo 6, 7. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Una mantra es una oración repetitiva para ponerte en un estado mental alterado. Y eso es lo que nosotros tenemos en la música hoy, donde los jóvenes, cuando son llevados a ciertas festividades, donde las drogas a menudo son asociadas, también usan mantras, repeticiones integradas en la música, construidas en la música para ponerlos en un estado mental alterado, para que otro poder tome el control de ellos. Así que las mantras, las oraciones repetitivas, son un símbolo de todas las religiones paganas. Las encontrará en el Islam, las encontrará en el catolicismo, las encontrará en todas ellas. ¿Y de dónde vienen? De Babilonia. Ahí tenemos a los sacerdotes paganos de Baal con sus mantras en sus manos. Allí tenemos a las deidades hindúes con sus mantras en sus manos. Y esto, por supuesto, es otro símbolo muy interesante. Este es el ojo de Osiris. Hathor, el ojo del dios Osiris. El dios de un ojo. Ahí lo tenemos en el altar de una catedral católico-romana en Francia. Y siempre es el símbolo de Osiris, el símbolo de la forma masculina de Osiris o de la forma femenina, la vaca Hathor, la vaca sagrada, la deidad femenina. Era adorada como en el culto de la fertilidad, como una vaca dando leche, alimentando al niño, o como una mujer hermosa. Y por supuesto, tristemente, tenemos este símbolo probablemente en sus bolsillos ahora mismo, si tienen una billetera, porque es el dólar norteamericano. Y ahí tenemos el mismo símbolo
El triángulo es sexagesimal, eso significa que tiene 60 grados, 666 triángulo. En los misterios el 0 no cuenta para nada, así que si usted tiene 360 grados, tiene 3 más 6 más 0, es 9, y 9 es el 6 volcado. Eso es uno de los números más altos en el ocultismo. Ahí tenemos el mismo símbolo en un altar católico romano. Aquí lo tienen en el movimiento de la nueva era. Y cuando va a las catedrales lo encontrará por todas partes. Símbolo de Hathor o símbolo de Osiris. Allí está, frente de una catedral jesuita, en una estela. También tenemos aquí la concha, símbolo del universo. Había 360 grados en el universo, había 36 dormitorios, cuartos. A propósito, todos nuestros sistemas son incrustados con esta cultura pagana. Si toma un paquete de cartas, hay 4 trajes, hay 4 estaciones, hay 52 cartas, hay 52 semanas en un año, porque teníamos este movimiento a través del zodíaco por los planetas. Y todo esto está representado en los juegos de las cartas, en el ajedrez, en todos estos juegos. Pero bueno, la concha era el símbolo del zodíaco y del movimiento a través del zodíaco. Poseidón era uno de ellos. Aquí tenemos en una iglesia católica, tenemos a Juan el Bautista usando la concha copta con un símbolo pagano para bautizar a Jesús. A propósito, el agua está en la forma del símbolo de la deidad femenina. Y ahí la encontramos sobre los arcos de las iglesias. Ahí tenemos a Venus naciendo de la concha. Y por supuesto, este es uno de los símbolos más prominentes en el escudo católico en San Pedro. Cada símbolo pagano usted lo encontrará allí. Allí está en el paganismo, lo encontrará en el catolicismo, con la Trinidad involucrada. El globo, otro símbolo de la deidad pagana. Aquí está el dios Mitra, agarrando el globo, representando al universo. Él es la otra deidad. El globo más grande del mundo, ¿dónde lo encontrará? Encima de la Catedral de San Pedro. A propósito, esa es una cruz rosicruciana y tiene esos símbolos por aquí, y también tiene una connotación de fertilidad, de la cual no tenemos que discutir en ningún detalle. Aquí hay un globo también. Usted lo encontrará por todas partes, el globo símbolo de Mitra. Este es Tammuz, pero ellos dicen que es Jesús, con los rosarios alrededor de su cuello y con un globo en su mano. Lo mismo con esta estatua por aquí y el globo en la mano. La adoración del Sagrado Corazón que encuentran en el catolicismo, allí lo tenemos en el Quetzalcóatl, lo encontrará a través de todas las culturas paganas. Este viene de Babilonia. Y si usted va al Vaticano y mira al más grande centro de adoración, encontrará a todos los símbolos de adoración al sol aquí en la catedral de San Pedro. La adoración al sol, la adoración a la luna, tenemos los pilares a la serpentina del dosel de Bernini, tenemos cada aspecto de la adoración pagana. Incluso tenemos a la cúpula, que es conocida como la cúpula del sol, símbolo de la adoración al sol. Y en los pisos de las catedrales se encontrarán los símbolos del zodíaco. Es por eso que mirar el futuro a través de las estrellas, la astrología, todas esas cosas que eran la cultura de los caldeos, y hoy la tenemos. Tenemos a los astrólogos y a la gente que dicen a los presidentes del mundo de qué manera deben moverse. El mundo no ha cambiado para nada. La puerta de oro en la capilla de San Ignacio, esto es en San Francisco. Ahí tenemos el unicornio y todos los sistemas antiguos, desde la fénix al dragón, al pavo real, a la antigua P y la X, que representan a 660 más el círculo, 60 más el círculo que representa por el 6 o el 9. Recuerden el círculo alrededor de este, 360 grados, 3 más 6 más 0 es 9, 9 es el 6 al revés, así que usted puede tener ese símbolo pagano en muchos altares, y este representa el 666. Eso es lo que representa, sea que nos guste o no. Tenemos el asta y la mitra y el unicornio. Ahora, acerquémonos un poco más y veamos si el Papa literalmente, es de manera directa, representa a las deidades antiguas. Aquí tenemos al dios águila con un cono de pino. Eso es un símbolo de fertilidad. Aquí tenemos el antiguo querubín
con alas, con un cono de pino, que era un símbolo de su poder a través del culto de la fertilidad. Uno de los conos de pino más grandes, y hasta las encontrará aquí en la adoración de Osiris. Esta es la deidad egipcia. Osiris tenía la vara del pastor con un cono de pino encima. Y ahí está la deidad hindú con un cono de pino en su mano, así que todos son lo mismo, son conos de pinos, símbolos de la religión mexicana, árboles de pino, Navidad, todas estas cosas interesantes. Ahí tenemos al dios Dionisio con su asta con un cono de pino encima, un poco del dios Baco con un cono de pino encima. Y ahí está el cono de pino más grande del mundo en la corte del Vaticano. Hay otro en la corte del Vaticano con un símbolo de la deidad femenina, porque Isis siempre caminó con dos pavos reales, símbolo de la fertilidad, en la plaza del Vaticano. Y ahí está el báculo pastoral, la vara pastoral del Papa, y siempre tiene el cono de pino en la parte superior. ¿Usted cree que saben lo que están haciendo o usted cree que es pura casualidad o incidental? Bueno, ya no puede ser casualidad, ya no puede ser casualidad. Esta es la vara del pasado papa que él usaba, es la misma que a propósito fue usada por los previos papas. Y tiene esta cruz, la cruz curvada. Y tiene a Jesús abajo, así, haciendo el triángulo sexagesimal. Hay el cono de pino en su asta. Y la cruz curvada es el símbolo de Lucifer. Usted lo encontrará en la adoración a Lucifer, lo encontrará en la adoración a Satanás y lo encontrará en lugares que nunca se imaginaría. ¿Qué hay acerca de las fiestas paganas en el cristianismo? El símbolo solar y las fiestas de Francia, había un solsticio de verano y un solsticio de invierno. Aquellos se han convertido en las fiestas de San Juan y las fiestas de la Inmaculada Concepción, donde saltan sobre el fuego. Esos son festivales católicos, son festivales paganos. Aquí tenemos la adoración al sol europea y la adoración druida, exactamente la misma cosa, el encendimiento del fuego, el movimiento circular de los druidas. Los druidas hoy en día están bien vivos y viven en Inglaterra. ¿Sabían eso? Y sabía que la adoración de los druidos, bueno, ya no entremos en detalles, dejemos un poco para más adelante, se pone muy interesante. La torre quemando, este es el festival de Saint-Jean en Urbes, que todavía es usado hoy. ¿Qué hay de la Navidad? Bueno, la Navidad es celebrada en todas partes. La Navidad es una representación de la serpiente que da vida al árbol, que representa a Osiris, el cual fue cortado, y a través de la vida de la serpiente que da la vida, el árbol brota y da vida a un brote joven. Esto se decoraba con globos redondos y encendido en los tiempos antiguos para celebrar el renacimiento de Osiris en la forma de Horus. También tomarían el tronco, que lo llamaban el tronco de Yule o Yalda, y lo arrojaban al fuego representando la muerte y el sufrimiento de Osiris junto a su resurrección. El símbolo muérdago de la fertilidad y amor. Si usted se para abajo del muérdago y lo besan, eso es que usted está enamorado, se dice. Bien, ¿cuál era el sacrificio a los dioses en ese día particular? El sacrificio principal eran dos animales inmundos, era el ganso y era el cerdo. Si usted va a Europa, en Alemania, la cena para Navidad es el ganso navideño, y si usted va a Inglaterra es el jamón de cerdo. El jamón y el ganso, las dos ofrendas. Más tarde se reemplazó con aves diferentes, pero la deidad del cerdo está allí con esto. Allí tenemos a la diosa Amaterasu, la adoración de Suraya, adoración del sol en Camboya, al sudeste de Asia. Ahí, bueno, así es, Amaterasu o Suraya, no importa por ahora. Aquí Suraya monta a través de los cielos con su caballo y carruaje. Y en el invierno solsticio, Suraya monta a través de los cielos llevando por su carruaje. Bueno, dependiendo de dónde usted estaba, aquí tenemos a Suraya siendo llevado a través de los cielos con carruaje llevado por caballos. Y si usted era el dios Zeus o Júpiter, por ejemplo, en Grecia, entonces usted sería llevado a través de las nubes y a través del cielo en el solsticio, que era el 25 de diciembre. Usted era llevado con un carruaje tirado por cabras. Pero si usted vivía en países escandinavos, donde había nieve, ¿qué cree usted que era el animal que llevaba al dios Sol a través de los cielos en el 25 de diciembre?
Bueno, ahí tenemos el medallón de Cibele. La tenemos en su carruaje y tenemos el sol y la media luna con su estrella que nace de ella. Y ahí nuevamente tenemos la miniatura hindú de Suraya, que es exactamente la misma. Suraya, si esta es Cibele o si esta es una forma de la deidad o de la otra. Si usted va a Versailles, en Francia, Helios en su carruaje del sol sale del agua, siendo llevado. Esos son los símbolos. Ellos celebran la transformación del Elías, de cómo él fue llevado al cielo. Ellos hacen una deidad del sol. Toman todos estos símbolos del cristianismo y los cambian en símbolos paganos. Ahora, aquí está el Riton hitita. ¿Ven eso? Lo mismo en Escandinavia. El carruaje era llevado por los renos. Ahora, ¿de dónde viene ese símbolo? Es un nombre interesante, ¿cierto? Santa. Santa es uno de los nombres de Papá Noel en inglés. Ahora, ¿ese representa el nombre santo o es santa? Santa es algo totalmente diferente. Ahora, si usted mezcla eso y toma este sistema en consideración, entonces también conseguirá Satanás. Ahora, ¿quién diseñó este pequeño nombre feliz en inglés que monta a través de los cielos, este hombre? Y lo hizo disponible a todos nuestros niños. Bueno, fue Walt Disney. Y Walt Disney era un framasón del grado 33. Ahora, ¿cuál es el dios del framasón en el grado 33? Bueno, tendremos que preguntarles lo que es. Y para eso, porque yo no lo voy a decir, podría meterme en problemas. Dejemos que ellos lo digan y ellos puedan meterse en problemas, ¿cierto? Vamos a ver, vengan a una conferencia futura y veamos quién es el dios del framasón de 33 grados. Veamos al origen de Santa Claus. La evidencia histórica del siglo IV muestra que San Nicolás nunca existió como un ser humano. Él fue más bien una versión cristianizada del dios pagano del mar. El dios griego Poseidón, el dios romano Neptuno y el dios teutónico Hola Nicar, Nicolaitas. A propósito, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios aborrece esos que se adhieren a las doctrinas de los Nicolaitas, aquellos que sirven al trono de Nicolás. Eso se dice en Apocalipsis, pero aquí tenemos a Nicolás montando a través de los cielos. Y nuestros niños dicen, por favor, San Nicolás, tráenos un regalo. ¿Dónde está Jesús en la Navidad? Él no tiene nada que ver con la Navidad. En los siglos tempranos de la iglesia cristiana, muchos dioses paganos y diosas fueron humanizados y convertidos en santos cristianos. Cuando la iglesia creó la persona de San Nicolás, ellos adoptaron el título del dios Poseidón, el marinero. Tomaron su apellido de Nicar. Varios templos de Poseidón se convirtieron en el templo de San Nicolás. Los Nicolaitas, los que Dios aborrece. Este viene de la enciclopedia de mujeres sobre mitos y secretos en inglés. No soy yo diciendo estas cosas. ¿Cuál es la teología de Santa, es decir, de Papá Noel? Y se enseña a la mayoría de los niños. Él es omnipresente, Él puede visitar a millones de hogares en una noche. Él es omnisciente, Él controla a cada niño y Él ve todo y lo sabe todo. Sabe si fueron malos o si fueron malos. Tiene grandes poderes, puede hacer regalos para cientos de millones de niños en una noche, cada uno entregado al niño correcto. Y Él es totalmente bueno y totalmente justo, juzga a los niños que han mostrado buen comportamiento y Él es eterno, nunca muere. ¿En qué se convierte? Bueno, el historiador eclesiástico Sócrates atribuye la introducción del festival de Pascua en la iglesia a la perpetuación de una vieja costumbre, así como en muchas otras costumbres. Eso es la Enciclopedia Británica en inglés, volumen 7, página 314. Entonces la fiesta de la diosa Ishtar es la fiesta de Pascua. ¿Sabían que el Papa hizo mover las fechas en el calendario para alinear la fiesta de la Pascua con la fiesta de Ishtar? Es por eso que tenemos el calendario gregoriano hoy para sincronizarnos con la fiesta pagana de Ishtar y para forzar esa adoración sobre el mundo cristiano. Es paganismo. Pensamos que somos cristianos, pero no lo somos. Preguntemos a la enciclopedia católica, esa debería ayudar. El fuego de la Pascua es encendido encima de las montañas. Esta es una costumbre de los orígenes paganos. La iglesia adoptó esta observancia introduciéndola en la ceremonia de la Pascua. Ellos lo admiten. Bueno, Pascua, el huevo, Heliópolis, tifón, el huevo. ¿Dónde lee usted acerca de los huevos y los conejos de la Pascua en la Biblia? Yo no lo he visto, pero aquí está, huevos pintados antes de la era cristiana, vienen del paganismo. Es la adoración del sol. ¿Y el panecillo? Con una cruz en él,
el símbolo de Tammuz. Veo a mujeres cocinando tortas a la reina del cielo. Son símbolos de la adoración pagana a la diosa. Así que tenemos exactamente el mismo, el panecillo cruzado caliente. Ahora déjenme ponerles algo en bien claro. No estoy enganchado en símbolos, no me interesa qué símbolos ellos usan. No me interesa qué flores usan, no me interesa cuáles símbolos usan, no tiene importancia. Es solo un símbolo. El hecho de que Satanás aplica ese símbolo a su adoración es su problema. Si alguien me da un panecillo caliente cruzado, yo lo comeré. Cruz o sin cruz, es solo un panecillo. Pero el hecho del asunto es que hay una connotación más profunda. El baño romano en las ciudades de Bath, en Inglaterra, noten al símbolo de la serpiente. La serpiente es el dador de vida. La encuentran en Egipto, la encuentran en el hinduismo, y por todos lados usted encuentra la serpiente. Es el símbolo más prominente. Ahí tenemos a Hidra, lo encontramos en todas partes. ¿Se lo encontraría en el catolicismo? Por supuesto. Aquí está una moderna catedral con una serpiente, y el escudo principal del Vaticano tiene al dragón serpiente en él, y el dragón en el escudo papal en el Museo del Vaticano. Vatis significa el que divina, y Can es la serpiente. Vaticano significa la serpiente que divina. Ahora, adoración al dragón, es lo que es. La Biblia dice que el dragón le dio su poder y su gran autoridad. Allí está el mismo símbolo como fue usado por la Roma pagana, porque el Vaticano ha tomado el lugar del César y son uno y la misma cosa. Allí está el símbolo antiguo del dragón en un puente romano. El Vaticano simplemente continuó con su uso. Las serpientes más grandes del mundo las encontrará en los doselos de Bernini, en Roma. Es interesante que la Catedral de San Pablo, que era una catedral protestante, ha sido totalmente reconstruida y ahora tiene un duplicado del dosel de las columnas de Bernini dentro de ella, en Londres, la catedral. Y en este altar tenemos el proceso del nacimiento de Papa Juana, la única papisa mujer. Se pasaba por hombre, pero ocurrió ser mujer y dio a la luz. No lo ocultan. Lo ponen en el altar. Es parte del rito de la fertilidad. La abeja en el mismo altar es símbolo del rito pagano de la fertilidad. Así como la vara de la diosa era una serpiente, así que las varas ceremoniales de los obispos son también o un dragón o una serpiente, como lo encontraría en Egipto, como serpientes querubines cubiertos, ruedas solares. Ahora se pone emocionante. Ya casi termino, unos momentos más. Asirio babilónico con la rueda solar. Noten que hay una recta y otra ondulada. Así que tenemos las dos cruces, una y la otra. Y no siempre tienen que ser onduladas o rectas, pero una representa la hembra y la ondulada, y la otra representa la unión del macho y la hembra. Así que tenemos 8 rayos en ese sistema. Esto se llama la rueda solar. Ahora, ahí tenemos la rueda solar en un templo budista, y ahí la tenemos en el templo egipcio, el Osiris montado en la rueda solar. Son solo 8 rayos. Eso es lo que realmente es las dos cruces, símbolo del dios Sol, juntándose. Ahí lo tenemos en la Catedral Católica en Notre Dame, en París, y allí la tenemos en el famoso templo en Kararak, en India, donde tienen todas estas esculturas terribles que son asociadas con esa forma de adoración. Hay otra rueda solar con una Madonna agarrándola. Hay una moderna en un altar católico romano. Y la rueda solar más grande del mundo la encontrará en la plaza del Vaticano. Ahí está. Ahora, esta es una historia interesante. Esta rueda solar, ahí está, hay 8 rayos, si usted los cuenta por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el medio tenemos el símbolo principal del dios Sol, que es el círculo con la cruz en él. Recuerda que les mostré el toro y les mostré un león mirando hacia el círculo con la cruz en ella. Ese es el símbolo de la adoración del Sol. Y en el medio tenemos a este estelar. Allí está, el símbolo de Osiris, transportado de Egipto a este lugar en particular. Y el Papa lo hizo mover a ese punto. Y él comisionó, o ella publicó para que se hiciera una oferta para moverla. Y él comisionó que si los que movían a ese punto, si lo dejaran caer y se rompiera,
todos los trabajadores serían puestos a muerte. Tomó mucho tiempo para encontrar a alguien que realmente hiciera el trabajo, pero finalmente lo hicieron y lo construyeron. Ahora, la cosa interesante acerca de esto es que tenemos este gigante rueda solar y tenemos una rueda dentro de una rueda. Hay una rueda dentro de una rueda más grande. Ahora, el trono de Dios en el libro de Ezequiel es descrito como una rueda dentro de una rueda. Y aquí, el trono de otra deidad es descrito como rueda dentro de una rueda. Hoy en día tenemos en este planeta un representante real y vivo de todas las deidades de Babilonia. En otras palabras, las vestimientas, el título Pontifex Maximus pueden ser rastreados a través de la historia y hoy residen en el papado. No estoy condenando a ningún católico romano. Recuerden que no estoy hablando acerca de personas, estoy hablando acerca de un sistema. El sistema representa a esto. Y creo que hay muchos sacerdotes en el catolicismo romano que sirven a Dios según lo mejor de su conciencia y Dios los reconoce como a sus hijos. Yo creo en eso y he conocido a muchos, pero cuando ellos escuchan la verdad salen afuera de ella, así como dice la Biblia, salí de ella, mi pueblo, de Babilonia. Usted no puede servir a ambos, a Baal y al otro al mismo tiempo. No puede servir al bien y al mal al mismo tiempo. No puede servir a dos maestros. Entonces hay una lección que hacer. Ahora, si sabemos que este sistema no representa a Jesucristo, sino que representa al otro propagador de la luz, quien su nombre en círculos ocultos es Lucifer, entonces debemos tomar una decisión. Y esta noche les estoy diciendo, yo creo, de hecho lo sé, y estoy convencido, pongámoslo de esta manera, que en los círculos más altos, en los movimientos interiores de las sociedades secretas dentro del sistema, ellos saben exactamente a quién están adorando. Y se los probaré en conferencias más adelante. Pondré las citas en la pantalla mostrando quién es la deidad que ellos adoran. Y por nombre se los voy a hacer ver. Entonces tenemos a un rey de Babilonia hoy en día. Si alguien se inclina a él y acepta su autoridad sobre la autoridad de Dios, entonces usted se está inclinando al sistema y usted se vuelve sujeto al rey de Babilonia. Y eso es algo que nosotros como cristianos no deberíamos hacer. Porque la Biblia nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y sé que esta es una información terrible, pero todo lo que hice fue mostrarles el paganismo, les he llevado a Babilonia, y he rastreado a través de todas las religiones, y ustedes encuentran que su más grande manifestación cada vez está dentro del catolicismo. Desde la vara que él lleva, con las incrustaciones paganas en él sabe exactamente lo que él está haciendo. Ellos saben exactamente lo que están haciendo y de dónde vienen. Pero todo esto está escondido bajo una fachada de cristianismo. Y cuando alguien hace eso, se lo llama engaño. Ahora, yo era un católico romano. Y cuando vi esas cosas, cuando estudié Daniel capítulo 7, me destrozó, me enfermé. Porque yo era verdaderamente un católico romano sincero. Me enfermé. Y estudié las escrituras y fui a las librerías para ver si esas cosas eran así. Y así lo eran. Estudié la historia y dije, debe de haber un error, esto no puede ser. Pero sí, era así. Y al final no tuve opción. Y mientras más buscaba y más estudiaba, más veía y más vi que yo estaba siendo engañado en creer en otro Dios. Recuerdo una vez estar sentado en mi iglesia católico romana y estaba sentado allí diciendo, cada vez que vengo a la misa, cada vez que me arrodillo, cada vez que voy a tomar el hostia y me siento tan vacío, por favor Dios, háblame, ¿existes? Y me senté en esa iglesia y dije, Dios, si tú existes, por favor, revélate a mí y muéstrame que tú existes, porque ya no puedo entender el ritual. No puedo tener una relación hecha de rituales, necesito una relación del corazón. Dime si existes. Esta fue la pregunta más peligrosa que yo jamás haya hecho, porque me guió a la Biblia.
y me guió para mostrarme lo que les mostré esta noche. No condeno a ningún católico romano. Yo mismo era uno. Mi familia entera es católico romana. Yo amo a mi familia. Y no quiero que ellos se pierdan. No quiero que nadie se pierda. Y no estoy condenando, estoy revelando. Escoge este día a quien servirás. Gracias. Y vuelvan a las siguientes conferencias. Por favor, no se las pierdan. Gracias por venir.